Hemos venido al Instituto Valle del Ebro de Tudela porque, bueno, además de estudiar, hacen unos trabajos muy interesantes, trabajos de investigación. Vamos a hablar sobre las exhumaciones tempranas en la Guerra Civil, así como un trabajo que expusieron en la Universidad de Valladolid. Para ello vamos a hablar con tanto su profesor que les lleva la materia como estas dos alumnas. Su profesor es Pablo Grijalva. Pablo, muy buenos días. Buenos días. Y enhorabuena porque él está nominado al mejor profesor de España. Gracias. Enhorabuena. Luego hablaremos también un poquito de ello al final. Y ahí tenemos a estas dos alumnas que han hecho semejante trabajo que nos van a contar, que ella es Inés Fernández, es de Fustiñana. Inés, muy buenos días. Buenos días. Y a su lado está Leire Ardaiz, ella es de Tudela. Leire, buenos días. Unas jóvenes que, bueno, primero hablaremos del tema, pero para entrar en ello, Pablo, son trabajos de investigación dentro de su bachillerato, ¿no? Sí, es un bachillerato de investigación que se implantó en el instituto en 2018-2019, ya son de la primera promoción. Y bueno, estamos intentando que sea un bachillerato de investigación como hay en otras comunidades autónomas. La dificultad es que aquí en Navarra no hay legislación de bachilleratos de investigación, entonces lo estamos haciendo con recursos propios. Porque es un trabajo que conlleva mucho tiempo. Sí, más que nada, sobre todo que hay que incluir una asignatura extra para todos los alumnos que hacen este bachillerato. Estamos teniendo mucha demanda de alumnos y no tenemos suficientes recursos, pero bueno, estamos de momento haciéndolo, sí. A lo largo del tiempo se debería conseguir porque son unos trabajos interesantes, o sea, es una asignatura interesante. Sí, nosotros además en el bachillerato estamos intentando sobre todo que haya salidas y estancias en entidades del entorno que tengan departamentos de investigación para que de esa manera no solo aprendan dentro del aula, sino que también salgan y conozcan experiencias de la vida real y profesional. ¿Cómo que decidisteis hacer una investigación sobre este tema, sobre la exhumación temprana? Que temprana, explicarnos qué es una exhumación temprana. Pues es cuando se decidieron sacar cuerpos que habían matado durante la Guerra Civil, ¿no? Y los sacan durante 1978 y 1980 y pues son las primeras que se hacen y pues por eso se llaman que son tempranas. Están hablando de las primeras exhumaciones, las que todavía llamaron mucho más la atención que ahora, y es además, pues, bueno, todo relacionado a la memoria histórica, ¿eh? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué habéis encontrado de documentos, de testimonios? Inés, cuéntanos algo, ¿cómo comenzasteis a empezar a hacer esa investigación? Pues primero empezamos con lecturas, leíamos libros y así, y después ya nos centramos en entrevistas y en ir moviéndonos por los pueblos y cogiendo fuentes orales y todo eso. Cuéntanos, Leire, ¿qué encontrasteis? Dependiendo de las personas, íbamos a su casa y las entrevistábamos y ellas muchas veces nos aportaban fotografías, documentos y todo ese tipo de cosas. Llegamos a encontrar fotografías de esas personas con su familiar, con el cuerpo de su familiar, documentos de cartas escritas con los asesinos de sus padres o familiares y eso. ¿Duros testimonios? Sí. ¿La gente hablaba tranquilamente o todavía no quería hablar? Había de todo, yo creo. Sí. En Valtierra, por ejemplo, fuimos a una residencia y ahí había gente que no quería que la grabasen por si acaso podríamos usarlo en su contra, como en aquellos tiempos. O sea, que tenían miedo. Sí. Muchos lloraban al contarnos sus historias, claro. Porque las historias estamos hablando de hermanos, padres, todavía Sí. de gente mayor, estamos hablando de familiares directos, ¿no? Sí. Sí. Porque la exhumación en ese tiempo fue un poco como clandestina, ¿no? No es el llegar a la memoria histórica, tener un apoyo. Estas personas, cuando Franco murió, se organizaron de alguna forma y quedaron de alguna forma entre ellos y se fueron enterando por gente que había visto algo o fueron preguntando a los enterradores de los cementerios a ver si sabían algo. Y entonces de esa forma se unían e iban, pero con sus propios recursos. Nadie les apoyó de ninguna manera. Bueno,
Bueno, y la historia cambió al final, ¿y qué os parece ahora un poco que la memoria histórica, unos dicen que era historia, que hay que olvidar? Vosotros visteis las declaraciones de los familiares, que yo creo que descansarán más que olvidar, ¿no? Sí, yo no creo que haya que olvidar porque todo el mundo tiene su historia y todo el mundo merece ser escuchado, entonces está bien que la memoria histórica recoja cosas como esas y testimonios. Así. ¿Cuánto tiempo preparando este trabajo, este proyecto? Desde octubre del año pasado. Desde octubre, sí. Más de un Un año, equipo, ¿no? Casi los tres, ¿no, Pablo? ¿O qué? Sí. Ellas son las que han hecho la mayor parte de las entrevistas. Si han necesitado, yo las he acompañado, pero vaya, el trabajo lo han hecho todos ellos. Porque luego fueron a una conferencia a Valladolid, que esto vino bien para exponer, porque allá era europea, ¿no? Sí, era un congreso universitario, realmente dirigido a gente ya pre o postdoctoral, pero como la evaluación de los originales o de las ponencias se hacía a través de una evaluación anónima, bueno, pues probamos, enviamos el trabajo, un poco también con el enfoque que le ha dado ahora también Inés, ¿no? de la necesidad de una memoria histórica, y en este caso dentro de la Unión Europea, y fue aceptado. Y estuvimos el 4 de octubre, fue la conferencia allí en la Universidad de Valladolid. ¿Vosotras satisfechas de todo lo que habéis logrado, lo que habéis aprendido, lo que os habéis enterado de lo que pasó en esa jornada, en ese tiempo un poco más oscurito en España? Yo sí. O sea, al final te enteras de cosas que yo antes no tenía ni idea. Y pues, no sé, está muy bien aprender cosas nuevas. Yo creo que es comprensible que las familias quisieran recuperar a sus familiares. O sea, al final, una noche, de repente, llegan, cogen a tu padre y no lo vuelves a ver. Y cuando muere Franco o cualquier cosa, te enteras de que tu padre puede estar en tal sitio. Y eso, pues, al final quieres ir a por tu padre para darle un entierro digno. Y eso sí que es comprensible y creo que no deberíamos olvidarlo ni mucho menos. Eso es historia, ¿no? Sí. Todos somos historia. Además fueron un ciclo de exhumaciones que no tuvo nada que ver con las que se van a iniciar en el año 2000 por muchas condiciones, pero por ejemplo, no hubo científicos, no hubo antropólogos forenses, con lo cual recogían los huesos de montones y los dividían creyendo quiénes eran los que, en algunos casos, podían identificar a sus familiares. También fueron unas exhumaciones, las del 78, totalmente despolitizadas. No lo digo ni siquiera como algo positivo, porque muchos de estos familiares reclaman que no tuvieron apoyo de ningún partido ni organización. Y también fueron unas exhumaciones que contaron con el asentimiento de toda la localidad. Cuando se volvían a celebrar las reinhumaciones, eran actos multitudinarios al que iba todo el pueblo, de derechas o de izquierdas. Sí. Todo el mundo entendía que era normal y necesario hacer al menos ese acto de respeto por personas que habían sido asesinadas. Bueno, pues chicas, enhorabuena por el trabajo. Seguiremos haciendo trabajos de investigación, continuaréis con ello porque hay mucho más todavía. Sí. ¿Seguimos? ¿Habrá una segunda parte? No sé. Que van a ir enseguida a la universidad. Claro. Pero ha quedado mucho, sí. Todavía hemos visto que habría más tiempo y más necesidad de hacer más entrevistas. Es toda una generación de personas mayores que tienen ya una edad que enseguida su testimonio desaparecerá, por desgracia. Es que sería bonito coger esos testimonios gráficos, ¿verdad? Tantas cosas que se van a llevar. Bueno, y cambiando de tema, mejor que a él, a ver por qué Pablo Grijalva está nominado como mejor profesor de España. Pues, como si no estuviera delante, Inés. ¿Por qué? Pues nosotros lo presentamos por una parte por lo de el bachillerato y más, porque era el primer año que se hacía y fue él solo el que llevó toda la iniciativa y todo eso, y también lo hicieron gente que no estaban en este bachillerato pero también les había dado clase y pues creíamos que era buen profesor, que explicaba bien la asignatura y todo eso. Pues Pablo, eso es enhorabuena. Llevas 9 años en la docencia. 9. 5 en el Valle del Ebro, 4 en el Instituto Benjamín. ¿Y la materia que das es? Geografía e Historia, sí.
O sea que contento, ¿no? Sí. Candidato, te sorprende, una sorpresa, ¿no? Sería el... Sí, porque además no me dijeron nada, así que fue directamente la organización quien se puso en contacto conmigo y no daba crédito, claro. De hecho, me costó mucho asimilar lo que representaba. Les he dicho a ellos y es así, que el mayor premio es que se les ocurriera la idea y lo llevaran a cabo. Lo que venga después... Porque el fallo será para... En febrero. En febrero de 2020. Pues lo más importante es que hay todos profesores y profesoras, docencia de Tudela, sepamos los institutos que tenemos aquí. Estamos en el Valle del Ebro. Estas dos jóvenes investigadoras han hecho un trabajo sobre la exhumación temprana de los, más bien fusilados, asesinados, mayormente eran fusilados, de la Guerra Civil. Así que, chicas, enhorabuena por el trabajo. Habéis conocido la historia un poco más negra de España, y a ti, Pablo, también por atendernos y dejarnos entrar en las clases, y ojalá esa nominación se haga realidad y sea un buen premio. Gracias, muchas gracias. Gracias.